Buenas tardes, mi nombre es Lilia Zúñiga y yo les saludo desde la ciudad de Chicago. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Esta tarde nos vamos a decir, tomar un festín, ¿verdad? Con toda la enseñanza. Seguimos, vamos a continuar con el tema de la salud, va a ser pero bien importante, como todo lo que presentamos en estas sesiones, en estos temas. En verdad que salimos siempre llenos de información, llenos que nos llena tanto físico, espiritual, para poder nosotros demostrar allá afuera de quién somos hijas. Así que hoy vamos a escuchar el tema de que qué comería Yeshua con nuestra hermanita Marta Guzmán. Hermanita Marta, adelante. Buenas tardes, hermanas. Soy Marta Guzmán Gómez y la saludo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Hermanitas, por favor acompáñenme a orar e inclinen su rostro. Soberano y santo Dios de Israel, a ti sea la honra, la gloria y todo el poder. Te alabo por tu misericordia y clemencia por el perdón de mis pecados. Te doy las gracias por permitir esta reunión de tus siervas de la Iglesia Bíblica El Camino y el grupo de damas de Puebla, unidas en un solo sentir para recordar y afirmar la ley dietética que nos diste desde la creación, el postdiluviano y hoy en la actualidad. Danos hoy el pan de cada día. En la economía divina hay suficiente para todos y Dios en su misericordia decide usarnos para dar de su abundancia a otros. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El propósito de este tema es conocer, recordar, organizar, combinar los alimentos perecederos de origen vegetal y animal para satisfacer las necesidades de una nutrición saludable y mantener el equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas monoinsaturadas para tener mente y cuerpo renovados. Queremos seguir las enseñanzas de Jesús cuando se trata del uso de nuestro tiempo, como cuando alabamos a nuestro Padre Celestial, cuando estudiamos la Biblia, también con nuestros talentos cuando enseñamos la palabra de Dios y con nuestros recursos económicos cuando diezmamos, ofrendamos y ofrecemos las primicias. Sin embargo, ¿queremos comer como lo hacía Jesús? ¿Por qué no hacerlo? Intentemos seguir a Jesús también con nuestros hábitos alimentarios. Los alimentos que comía Jesús se basaban en la ley dada por Dios y ofrecían las materias primas para producir mente y cuerpo sanos. La ley relacionada con los alimentos se encuentra en Génesis 1:29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Años de vida en diferentes etapas. Antes del diluvio, la, los que vivieron durante ese periodo, desde Adán hasta Noé, tuvieron largas vidas. Adán vivió 930 años, Enos 905 años, Jared 962 años y Matusalén 969 años. Después del diluvio, la gente tuvo periodos más cortos de vida. Abraham vivió 175 años y Moisés 120 años. Actualmente la esperanza de vida en el hombre es de 72 años y de la mujer 78 años. Datos del INEGI. El cambio postdiluviano incluyó la introducción de carne en la dieta humana. ¿Qué nos dice Génesis 9, versículos 3 y 4? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Fuimos criados para ser omnívoros y fuimos criados para alimentarnos
de alimentos vegetales como de alimentos animales. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé meter al arca 7 parejas de animales limpios. En hebreo se dice taor, y una pareja de animales no limpios. En hebreo se dice lo taor. Más adelante se les mencionará como tamé, que se traduce como impuros. Esta distinción ya la conocía Noé, entonces, ¿será que Dios le está diciendo que puede comer de cualquier animal? Si te pregunto para qué sirve un plato, la respuesta será para comer, pero no significa que te comas el plato. Así tenemos animales que serán de ayuda a fin de conseguir el alimento, pero ¿cómo cuando los usamos para arar la tierra? ¿Por qué necesitamos leyes sobre la comida? 1000 años después de la época de Noé, Dios dio a Moisés instrucciones dietéticas relacionadas con los animales. La ley dietética fue para los israelitas, el pueblo de Dios. En Levíticos 11 nos dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundos. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundos. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. También Levíticos 11, versículos 29-30 dice, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Deuteronomio 14, 4, 5 nos dice, estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Deuteronomio 14, 21 recuerda, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo. El Señor tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Jesús comía carne pura en proporción de las que existían en ese tiempo, aves y pescado. Jesús comía animales que se habían sacrificado según los métodos bíblicos. No consumía sangre animal, tampoco consumía grasa animal. Alimentos que comía Jesús a menudo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, parecería que hacía una referencia alusiva a la provisión del maná que se menciona en el Evangelio de Mateo 6:11. Por 40 años, el maná fue el alimento básico de la dieta israelita. Debió haber tenido el balance correcto de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. La promesa de Dios para el pueblo israelita, su provisión para esa promesa era por medio del maná. Éxodo 15:26 nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Durante el viaje por el árido desierto, los israelitas recordaban y añoraban la promesa que les hizo Dios. Durante el viaje por el árido desierto, los israelitas recordaban y añoraban las promesas. Deuteronomio 8:9 dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¡Qué maravilla, hermanas! ¡Qué promesa tan grande nos estaba dando Dios desde el inicio de la creación! Jesús sabía que era vivir en un desierto, como aquel en que viajaron los israelitas. El Evangelio de Mateo 4, del 1 al 2 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación que presentaba Satanás estaba dirigida a la necesidad física inmediata de Jesús, alimento para su supervivencia física. La respuesta de Jesús se enfocó más en lo espiritual. Jesús se refirió al pan en muchas de sus enseñanzas. En el Evangelio de Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? En los tiempos bíblicos, la pesca era una labor importante a lo largo del río Jordán y el mar de Galilea. Los hebreos eran pescadores sumamente hábiles y varios de los discípulos escogidos por Jesús eran pescadores de oficio. Creemos que el pescado y el pan fueron dos alimentos básicos en la dieta de Jesús. Fuentes importantes de pescado eran el mar Mediterráneo, el mar de Galilea y el río Jordán, y el pueblo israelita comía una amplia variedad de ellos. Se encontraban en los mercados de Jerusalén y en una puerta de la ciudad antigua de Jerusalén fue dominada Puerta del Pescado. Jesús frecuentemente en sus enseñanzas se refirió al pescado. Lucas 11:13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. La ley de Moisés dio mandatos específicos relacionados con el pescado. Levíticos 11, del 9 al 11. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. La carne en la época de Jesús era diferente a la que se consume actualmente. Lo común era comer carne de res y cordero, especialmente en fiestas, bodas, festivales, banquetes. Anualmente se mataban corderos para guardar la fiesta de la Pascua. En la parábola del hijo pródigo, el padre estaba
tan eufórico ante el regreso de su hijo que dijo a sus siervos, Lucas 15:23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Un día que Abraham estaba sentado en su tienda, al calor del día miró hacia arriba y vio 3 hombres que se acercaban. Salió a su encuentro y los invitó a su tienda. Abraham ordenó que fueran lavados los pies de sus invitados. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste dio prisa a prepararlo. El problema de la grasa en la carne. En Levíticos 3, versículos 16-17 nos recuerda, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato al Señor. Toda la grosura es del Señor. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. En Levítico 7:23 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. El Señor prohíbe claramente el consumo de toda grasa, de toda clase de grosura. No refiere grasa de plantas ni de grasa que se encuentra en el pescado, sino a la grasa de animales declarados puros para sacrificarlos al Señor. Toda grasa saturada se le relaciona con el colesterol LDL, lipoproteínas de baja densidad, y se relaciona con enfermedades cardíacas. Lo mismo se aplica a la grasa y a la piel de pollo. También se consumían en los tiempos bíblicos el consumo de huevos. Era común en la época de Jesús. Lucas 11:12 nos dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión? Jesús en sus enseñanzas ponía o tomaba no solamente de la agricultura, sino de la alimentación para que su enseñanza fuera más firme en todos los que le escuchaban y le buscaban. La leche y sus derivados. Esta fue una de las primeras declaraciones que Dios hizo a Moisés desde una zarza ardiente. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Ven ustedes, hermanas, las promesas que Dios desde el principio nos ha dado y que siguen existiendo esas promesas? Una tierra que fluye leche se refiere a una región con exuberantes praderas que el ganado, las ovejas y cabras podrían pastar alegremente. Una tierra que fluye miel. Era una región tan exuberante de floreada vegetación, incluyendo árboles frutales, que las flores proveerían abundante néctar para las abejas. ¿Qué pasaba con la leche producida por los rebaños? La mayor parte se usaba para alimentar terneros y corderos, pero también se usaba para el consumo humano. ¿Qué pasaba con la leche producida por los rebaños? Pues ya vimos que lo vieron anticipadamente los antiguos israelitas. La ocupaban también para hacer mantequilla, así como el patriarca Abraham dio mantequilla y leche a sus visitantes. Génesis 18:8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Proverbios 27:7 nos dice, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Deuteronomio 32:14, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán
También machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Proverbios 30:32 dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El ser humano es el único mamífero que continúa tomando leche siendo adulto. Los animales mamíferos alimentan a sus crías con leche, la cual es importante para la formación de sus tejidos. Las verduras, comida de los israelitas. ¿Comía Jesús verduras? No existen referencias, pero es lógico, siendo que desde el inicio de la Torá la indicación es esa. Además, las verduras eran el pilar de la dieta en los tiempos bíblicos. Los israelitas ansiaban estos alimentos de Egipto. Números 15:15. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones y los puerros, las cebollas y los ajos. Estos alimentos no eran malos, eran muy saludables, totalmente aprobados por Dios. Las arvejas y las lentejas se cultivaban en tiempos bíblicos, se usaban como purés, potajes y en un pan tosco cuando se mezclaba con mijo. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la progenitura. La Biblia da un ejemplo de valor nutritivo de las verduras. Cuando Daniel es llevado a Babilonia y le dieron de la comida del rey, él hizo una petición junto con sus 3 compañeros. Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Al final de los 10 días, la apariencia de Daniel y sus amigos era más saludable. Se veían más robustos que quienes habían comido los manjares del rey. Gran cantidad de estudios científicos han demostrado que la alimentación con frutas y verduras disminuye el riesgo de desarrollar cáncer y afecciones cardíacas por el elevado contenido de fibra y que se comen en forma fresca e integral. Es decir, ahí hay vitaminas y minerales. De toda la clase de vitaminas se encuentran en las verduras verdes, amarillas y rojas. Menta, su sabor es agradable, aunque desde tiempos bíblicos la enumeraban entre las consideradas hierbas amargas. Se cree que otras hierbas amargas eran las hojas de escarola, achicoria, lechuga, berro, acedera y diente de león. El perejil crece abundantemente en Israel y es fuente de vitamina A y C. Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. En el Evangelio, Mateo escribe palabras de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las grasas para el consumo de los israelitas y judíos. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, recibieron la promesa de Dios que serían conducidos a una tierra de olivos. El árbol de olivos es vetusto. Algunos duran más de 1000 años y se calcula que algunos de los árboles en Israel hoy día existieron desde hace 2000 años cuando Jesús caminó sobre la tierra. Algunos de estos antiguos olivos están en la región del huerto de Getsemaní. Deuteronomio 8:8 nos dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados,
tierra de olivos, de aceite y de miel. El pan que se hacía en la época de Jesús era plano, similar al pan árabe, y se usaba aceite de oliva. Los mejores panes se hacían con la harina más pura y el más puro aceite, y se llevaban al templo de Jerusalén como ofrenda. Durante los días de Jesús se comían aceitunas crudas y cocidas, pero la mayoría se prensaba para extraer aceites. Hermanitas, ¿ustedes creen que exista el aceite de olivo en la provincia donde ustedes viven? La noche anterior a su crucifixión, Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní. Este huerto estaba situado en la colina más baja del Monte de los Olivos. Los olivos crecían ahí y se cosechaban para pasarlos por prensas y eran utilizado el aceite para mantener prendidos los enormes candelabros del templo para elaborar el pan, las ofrendas y hacer los 12 panes de la presencia. En Números 28, 5 al 5 dice, el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Una práctica de hospitalidad era dar aceite a un invitado para que se ungiera el cabello, la cara y las manos, algo así como un aderezo para la piel y el cabello. El lavado de manos y pies y la unción de aceite señalaban el principio de una comida adecuada. Lucas 7:46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La práctica de ungir con aceite también se asociaba con sanidad, práctica que aún continúa en la iglesia moderna. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí el samaritano cura las heridas con aceite y con vino a la persona que había sido asaltada en el camino. ¿Tomaba agua Jesús? Sabemos con seguridad que Jesús tomaba agua. Juan 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El agua es el nutriente más importante para el organismo. Casi 2/3 partes de su peso es agua. El agua es necesaria para todas las funciones del cuerpo, como la circulación, digestión, absorción y excreción, para el transporte de nutrientes en todas las células del cuerpo. El agua es esencial para eliminar el ácido láctico, urea y ácido úrico por medio de la sangre y los órganos excretores, es decir, los riñones, la orina. El mayor componente de todos los fluidos en el cuerpo es agua. La saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático, secreciones intestinales. El líquido sinovial que lubrica las articulaciones se compone en su mayor parte de agua. Pacientes con artritis y dolor en las articulaciones necesitan un consumo extra de agua para que lubrique sus articulaciones. El consumo de agua es vital para la función pulmonar. El consumo adecuado de agua mejora la presión arterial en personas con hipertensión. También cuando tienen elevados niveles de colesterol, en los obesos, porque van a comer menos, en los diabéticos, en los asmáticos, con los que tienen problemas gastrointestinales y se deshidratan, necesitan tomar más agua.
en los que presentan alergias y en los que son estreñidos. El consumo óptimo de agua para la digestión es 1 o 2 vasos de agua 30 minutos antes de la comida y luego limitar el consumo de bebidas durante la comida. Una bebida helada retarda la digestión de la comida. Tengan mucho cuidado. El vino en los tiempos de Jesús. El vino era en la época de Jesús algo común en la alimentación de la mayoría de personas. Se consumía rutinariamente, así como el pan y el agua. El primer milagro de Jesús fue transformar agua en vino. En el Evangelio de Juan registra el primer milagro de Jesús. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Jesús dijo que bebía vino y respondió a las críticas de los fariseos y defensores de la ley que lo rechazaban diciendo: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de los pecadores. El apóstol Mateo relata cuando Jesús bebió el vino en la última cena. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Frutas como delicia al paladar de los israelitas y judíos. La fruta era un alimento importante para Jesús. Cuando Moisés envió a los 12 espías a la tierra de Canaán, les instruyó que volvieran con algunas de las frutas de la tierra. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. En el Antiguo Testamento leemos cómo Abigail dio a David una gran provisión de alimentos que incluía 100 racimos de uvas pasas. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Los alimentos más ricos en capacidad antioxidante, fuente de hierro, potasio, vitamina B, fibra dietética y carbohidratos, son las uvas pasas. Los higos abundaban en la época de Jesús. La higuera es el primer árbol frutal que la Biblia menciona por nombre. En Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Los higos son una de las plantas mencionadas en Deuteronomio 8:7-9, que describe la abundancia de la tierra prometida. Deuteronomio 8:7-9. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual
No comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Pueden ustedes contemplar la sabiduría, misericordia y clemencia que tiene Dios con nosotros aún en la actualidad. Di no gracias al postre. Algunas personas se encuentran útil recordar un par de pasajes bíblicos claves. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Proverbios 23:1-3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Concluimos, hermanos. La base para comer, como lo hacía Jesús, consiste en una serie de principios para el diario vivir. Se puede comer 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Puede ser una manera saludable de vida siempre que estas 3 comidas sean reducidas y balanceadas. Desayune siempre. El desayuno es la comida más importante del día. Desayuno significa después del ayuno. Se consume 10 o 12 horas después de la última comida del día anterior. Haga de su almuerzo o comida de mediodía su comida principal. Las familias pasan una hora comiendo y a veces hacen sobremesa. Las personas que trabajan y el tiempo que les da para comer, aproximadamente una hora, se les recomienda que lleven su comida y animen a sus compañeros de trabajo a hacer lo mismo. Luego reúnense y disfruten su comida. No se olvide del postre, fruta fresca o frutos secos. Consuma temprano una cena ligera. La cena es ideal para comer una gran ensalada de lechuga, la romana, y agregue vegetales frescos, zanahoria, cebolla, morada, jitomates, pepinos, frutos secos. ¿Se puede comer refrigerios ligeros? Sí, por supuesto. Fruta de temporada, quizás con limón y chile seco y molido, o un yogur sin azúcar o requesón bajo en grasa. Tome mucha agua. Asegúrese de tomar al menos 2 litros diarios de agua filtrada o purificada. Hermanas, este, este versículo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo es hermoso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Muchas gracias, hermanas, por su atención. Recordando las palabras del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Esta es la bibliografía para que ustedes puedan consultarla. El libro ¿Qué comería Jesús? Lo pueden encontrar en Amazon y hay bastantes recetas equilibradas. ¿Cuánto caminaron los israelitas y los judíos? Caminaron en el desierto y en la península del Sinaí 40 años. Y caminaron también cuando iban a las 3 fiestas de diferentes partes a Jerusalén. Caminaban, Jesús caminaba muchos kilómetros. ¿Se han puesto a pensar? Bueno, pues esta es una invitación para que sea el siguiente tema
del ejercicio combinado con una dieta con verduras, poca carne roja, fruta seca y frutos secos. Cero postres que tienen harinas refinadas, aditivos, colorantes, conservadores y que cuestan muy caro. Muchas gracias por su atención. Juanita, bendiciones, bendiciones, qué bella presentación. Y en verdad que la palabra de Dios, en todos, una vez que empezamos a leer y a de poner atención, ahí viene todo lo que uno necesita saber. Así que cuando Dios nos dice no, no es que nos quiera privar. Él lo que quiere es cuidar. Así que en cada, como dicen ahí, ¿verdad? Nos cuida de no comer alimentos malos. ¿Por qué? Ayer en la mañana me di cuenta de que retiraron del mercado eh, co- camarones. ¿Por qué? Porque estaban contaminados con radiación radiactiva. No sé si la hermanita Erika vio, ayer estaban viendo las noticias. Entonces sabemos que Dios es el que nos está cuidando desde un principio y con todo lo que puso aquí la hermanita Marta, voy a salir corriendo a comer porque en verdad que estuvo delicioso. Así que, hermanitas, tenemos tiempo para las preguntas y la que quiera hacer alguna, pueden poner su manita electrónica y ya empezó aquí la hermanita Sandra Colón. Adelante. Hermana Sandra, si puede abrir su micrófono. Sí, hermana Marta, me alegro por esta presentación tan hermosa. Quisiera saber si usted tiene el nombre del autor de ¿Qué comería Jesús? Sí, Del libro que no... sí, se llama Don Colbert. Es el mismo autor de Emociones que Matan. Ok, gracias. Es un libro con una lectura demasiado sencilla, donde eh, hacemos nosotros una reflexión que estamos comiendo lo que no debemos de comer, harinas refinadas, que estamos comiendo la grasa, aunque sea del pollo, que estamos comiendo en abundancia, no nos medimos para comer, que nosotras como mamás, cuando vamos al súper en el carrito, ponemos todos los alimentos procesados, ya no cocemos al vapor las verduras, todo lo ponemos sobre todo este libro está escrito para Estados Unidos, lo tuve que adaptar a México, pero habla de todos los sobres o paquetes de verduras congeladas. Entonces, Estados Unidos es uno de los países que está en los primeros lugares de obesidad y de enfermedades eh, cardíacas. Y nosotros, que estamos al sur de Estados Unidos, consumimos por los diferentes, la industria alimenticia que se encuentra en el mercado, en la industria, tenemos nosotros los sustitutos de azúcar, que no es otra cosa que sacarina. Entonces, todo eso agota al páncreas y disminuye la cantidad de insulina y por eso también una de las primeras causas de morbilidad en México es la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Antes se decía que se heredaba la diabetes, no, se hereda la buena mesa. Se festeja el cumpleaños con carnitas, con muchas tortillas, con grasa, con refrescos. No quiero hacerle promoción, pero ya saben qué refrescos son. En lugar de hacer un agua de horchata, de jamaica, de naranja, todos esos productos, todas esas frutas y vegetales existen aquí en México. Está la hermanita Edith con su manita alzada. Sí, sí, Gracias, Adelante, Edith. gracias Martita. Qué belleza, ¿verdad? Que en la palabra del Señor nos encontramos toda esta información. Me gustó mucho, Martita, que toda la información va ahí con la palabra, ¿verdad? Ahí podemos hallarlo, verlo, que ahí está escrito, porque el Señor quiere efectivamente lo mejor para nosotros. Y la maravilla de todo es que sabe, sabe rico, ¿no?
Imagínense si el Señor no le hubiera puesto tanta variedad de sabores a la comida, uy, pues qué aburrido sería comer, pero el Señor lo hace delicioso al paladar. Es algo completo que nos nutre, nos fortalece, pero también nos satisface ese sabor, ¿no? Y pienso, Martita, que sí hiciste para, pensando a lo mejor en México, pero creo que vale para toda Latinoamérica, ¿no? Porque en todos los países de Latinoamérica, bueno, de América del Sur y del centro, pues tenemos todas esas variedades, pero yo creo que también nos perdemos de mucho porque también en otros países hay cosas que no imaginamos que hay, que existen, ¿no? Y que Mm. también son muy sabrosas. Entonces, el asunto es que si estamos, como dijiste, ¿no? En nuestro lugar, en donde estemos, comer de lo que hay en este lugar. A ver, yo escuché una ocasión un nutriólogo que hablaba de eso, ¿no? Que decía, si en tu lugar se da la papaya, es porque en ese lugar la gente que vive necesita papaya. Ujú. Ajá, entonces, porque de repente comemos cosas que no son del lugar, y esa es mi duda también, Martita. ¿Sí podemos comer de lo que sea o preferentemente de lo que se da en nuestros lugares? Bueno, nosotros, hablo por mí, a veces buscamos frutas exóticas, el kiwi, la, las bayas, que es ahorita que me ayuden las de Estados Unidos, de las bayas, que son las moras, que son el blueberry, que son las frambuesas, son caras y las compramos congeladas. Entonces, aquí tenemos la tuna, la guanábana, tenemos la naranja, es por temporadas. Y lo que tú decías es real. En diciembre que hace frío, hacemos el ponche. ¿Y por qué hacemos el ponche? Porque es calientito y tiene vitamina C, porque se le pone guayaba, ¿sí? Se le pone la caña, que es azúcar. Ahora, ¿por qué nos hemos acostumbrado o pensamos que consumir azúcar blanca ahora que ya ganó dinero? Si la azúcar blanca es refinada, si la harina refinada es más cara, entonces tenemos una mentalidad de suplir esa carencia que en algún momento vivimos en la necesidad, en la miseria, hablo por mí. Por eso ese versículo de Pablo, ¿no? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Entonces, podemos, los antiguos aztecas, aquí la caña de azúcar no existía, la trajeron los españoles, pero el chocolate era amargo, el cacao, así se lo tomaban, pero usaban la miel, el aguamiel del agave o del maguey. Entonces, ¿por qué no regresar a lo que es nuestra propia cultura? ¿Por qué no regresar a comer esa ensalada de verduras? Hay mil maneras de preparar ensalada de verduras que a los niños les va a encantar por los colores, ¿sí? Evitar los aderezos, se puede hacer nada más el aceite. Yo les preguntaba, ¿alguno de ustedes donde vive no conoce el aceite de oliva? Hay en todas partes, porque ya lo traen de España, porque ya hay olivos acá, porque el vino también es bueno como digestivo, no es bueno como vicio. Entonces, tenemos un ecosistema, varios ecosistemas en la República Mexicana que podemos nutrirnos sanamente desde Chihuahua, Baja California, hasta Chiapas, Mérida, Quintana Roo. Entonces, si nosotros estamos entregados a Jesús, que no sea una religiosidad, sino que también cumplamos con las leyes dietéticas. Comer en forma moderada, balanceada, para evitar estar enfermos, porque somos templo del Espíritu Santo.
quedé convencidísima con ese libro y bueno, fue, fue una emoción encontrar este libro. A ver, Maritza, perdón. Ay, Maritza, también puedes hacerlo aquí. Pero Adelante, hermanita. allá en México las frutas son así como en Puerto Rico, bien ricas y bien, no le ponen mucho químico como aquí. Así es, así es. O Puerto Rico o México. Bueno, damos la vuelta a los dos lados. Ya, Adelante, adelante, hermanita Rocío. Sí, buenas tardes a todas, buenas noches a unas que ya están en lugares lejanos y es más tarde. Eh, Qué bonito tema, hermana Marta, al igual que la compañera que dio el hebreo. De verdad, a mí el hebreo, no he podido, pero ya el Señor me dará el tiempo oportuno para hacer las cosas. Yo tengo una pequeña duda. Eh, yo recuerdo que cuando se festejaba el Pesa, se comía el cabrito, pero lo comían asado, pero era carne, ¿sí? Pero posteriormente se volvía a comer la carne o nada más hacía comer carne en dichas festividades, como en ese caso Pesa, o después de Pesa podían comer carne las veces que quisieran. sí, Sí, sí. en, en A partir de cuando nuestro Padre nos permite comer la carne, pero sin la sangre, porque la sangre es vida, al igual que el pollo, que también debemos de quitarle toda esa sangre. Y también, no sé si me podrían contestar cuándo cambió el mundo, porque recuerden que antes se vivían 114 años, 120, 190. Tengo entendido que el hombre que vivió más tiempo fue Matusalén. sí, mire, hermanita, en Génesis 5, la descendencia de Adán, ahí nos hablan de los años que vivieron todos los personajes antes del diluvio. Ah, Cuando se inició nuevamente después del diluvio, sí, que sí, se sí, sí. reinició, fue Noé con su esposa, con sus dos hijos y sus esposas, e hizo un altar y ahí empezaron a comer la carne. ¿Cómo se puede relacionar cómo la vida se fue disminuyendo, que si Abraham vivió 175 años y Moisés 120 años, ¿por qué ahora en la actualidad alguien que vive 110 años, pues es algo extraordinario? ¿Sí? Porque ya no, porque consumimos los alimentos procesados, porque vivimos con emociones, nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Nos olvidamos, eh, no hay ecosistemas porque el hombre en su modernidad cubrió todas las tierras con pavimento. Hay menos oxigenación, hay menos árboles. Y eso ha disminuido la vida. Por eso se dice que la esperanza de vida se calcula como un promedio de años que vivirá la persona a partir de su nacimiento si si siguen las mismas tasas de mortalidad que no cambien. Entonces, 72 años se calcula como promedio que el hombre vive, 78 la mujer. Quizás pueda ser por las hormonas, por los estrógenos, que tengan menos infartos las mujeres que los varones. Pero sí influyó, la palabra nos lo está diciendo, el cambio de alimentación antes del diluvio y después del diluvio y en la modernidad. Ahora podemos comer de las carnes rojas con moderación, cordero, becerros, todo lo que estaba allí en la lámina, lo que dice Deuteronomio. Sí lo podemos comer todo con moderación. No sé si haya quedado contestada la pregunta. No, sí quedó, entendida
la pregunta y como decía usted, ¿conocen el aceite de olivo? Sí, yo sí lo conocí desde pequeña porque quiero que sepan que en mi época de niñez así me curaba de aceite de olivo. Y vieran qué bien se siente uno. Así es, Así. hermanita. Y así ya no vamos a ser parte de las chicas malas, decía la hermana Edith, mala de la cabeza, mala de la rodilla. Vamos a poder salir de eso. Bueno, adelante, hermanita Roraima. Me hiciste reír, de verdad. Chicas malas de todo el cuerpo, todo nos duele. Bueno, con respecto a lo de las, la fruta que preguntaba Eddie, este, realmente, por ejemplo, y le explico por el caso de acá. Aquí todas las frutas que se puedan conseguir en la temporada en otros países se pueden conseguir aquí, pero en la misma temporada que se dan allá. Por ejemplo, lo que no sé cómo le dicen ustedes, en mi pueblo le dicen patilla, pero otros lo conocen como papaya. No, pero papaya es la lechosa. ¿Cómo es que le dicen la sandía? Ujú. Nosotros le decimos es patillas, tienen varios nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el invierno aquí no se consigue nada de eso, la nevera siempre está vacía en ese rubro. Pero sin embargo, los aguacates, que son los que yo me como, que vienen de México, está a toda temporada. O sea, aquí vienen siempre, debe ser porque supongo que en México, que aunque tiene su temporada específica, hay sembradíos que solamente lo mantienen es para la exportación y es todo el año y todas las épocas. Pero en resumen, pues lo bueno es comer la fruta del momento y del lugar. Es lo mejor que hay. En el caso mío, como no tengo eso, pues yo lo como de acuerdo a la temporada como vaya llegando. Entonces, como patilla de Costa Rica, el plátano de Guatemala, el aguacate que viene de México, total que yo les veo las etiquetas y eso. Hay también una numeración que valdría la pena también indagar, por lo menos aquí en los Estados Unidos, traen un código y ese código tiene un significado. Es igual como el plástico cuando usted va a la tienda, la leche que tiene un 1, un 2, un 3, un 4, eso va a depender del número o la cantidad de reciclaje del envase. Bueno, lo mismo pasa con los códigos. Con respecto a que si es orgánico y que si no es orgánico, también yo tuve una conversación con mi esposo y pues yo creo que tenía razón en eso, porque aún siendo orgánicos, los alimentos que son orgánicos, pues obligatoriamente el que tiene sembradío tiene que usar Unidad, pesticida, tiene que usar pesticidas. pesticida porque si no se le echa a perder la cosecha. Entonces, de que si lo voy a comprar orgánico más caro porque cree que no va a tener pesticida, pues eso es falso. Entonces, tal vez que lo tenga en menos cantidad y menos cosas, eso sí puede ser verdad. Pero de que tiene que llevar pesticidas y otras cosas más, fertilizantes y eso, lo lleva. Entonces, estamos siempre sometidos a esas cosas. Y por último, pues, cada persona, cada ser humano es diferente. Y siempre, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier dieta, estoy de acuerdo con Martita, todas las exageraciones son malas, todos los puntos, ni muy, muy, ni tan, tan, ni mucho, ni tampoco. ¿Ok? Siempre equilibrado. Y soy partidaria de que yo le digo es a mis hijos que yo le digo, mira, de vez en cuando yo pueda que le meta veneno al cuerpo, pero es porque me da, como quien dice, pero no es que lo haga con mucha frecuencia ni lo haga un hábito. Por ejemplo, ay, bueno, salimos a comer afuera y uno no sabe que de repente, ay, en el postrecito que viene el pastelito, bueno, la tortica, así, ay, que uno se lo puede hacer, pero es algo que uno no debe acostumbrarse porque el azúcar es veneno. El azúcar mejor consumida es la que trae la fruta en sí. El azúcar que debe acostumbrarse a bajarla. No se quiten nada de sopetón, de que van a hacer una dieta y se quieren quitar de una vez, no pueden hacerlo. Inclusive lo hacen con la gente que tiene vicios. Cuando el drogadicto lo llevan a un centro de drogadicción, no le quitan la droga de un día para otro, ellos se las van reduciendo.
Entonces, y lo mismo pasa cuando la gente que fuma tiene que ir poco a poco quitándolo, la del alcohol también es bajándolo, bajando, y la del azúcar también pasa lo mismo. Entonces la idea es comer balanceado. Con respecto a las carnes, es mejor variar. Si comemos más pescado y pollo y la carne bajarle dos, como quien dice, pues sería lo ideal. Los carbohidratos, pues no procesados. Yo creo que esa clase de Martita hoy estuvo tan fabulosa que yo creo que de allí ustedes pueden sacar menúes bueno, pues por todos lados para ponerle y para fabricarlo. Y ahí le dejé yo uno de Ezequiel 4.9, el pan de Ezequiel, que ahí están los ingredientes con que, así le dicen, el pan de Ezequiel, un regalito ahí que les dejé para que si quieren hacerlo y que es súper riquísimo y nutritivo. Gracias. Vamos a hacer la oración de despedida para continuar con nuestras preguntitas. Así que, hermanita Elia Díaz, si nos hace favor, muchas gracias. Sí, claro. Bendiciones a todos, hermanos. Vamos a hacer la oración. Padre bueno, misericordioso Señor, en esta tarde me presento delante de ti, pidiéndote primeramente perdón, Señor, por todas mis faltas. Y vengo ante ti, Señor, para agradecerte por la vida y por la salud de cada una de mis hermanas presentes por este medio, Señor, que tú dispones para nuestras reuniones de cada 8 días. Gracias porque nos has permitido aprender y comprender de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde nos hemos alimentado de tu palabra, Señor, pero también hemos aprendido muchas cosas de cómo tú, Señor, quieres que comamos para que estemos sanos del cuerpo y también comamos de tu palabra para tener santidad. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde nos permites estar reunidas en tu nombre, Señor. Gracias porque nos pones a todas nosotras en esta hora y todas estamos pendientes para aprender de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu para que lo aprendido el día de hoy lo podamos poner por obra, así como tú quieres, Señor. Que caminemos atrás de tus pisadas, Señor. Te pido que te quedes con nosotros para que podamos entender y comprender tu palabra de acuerdo a tu buena y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el de nuestro amado Salvador Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanita Lady, adelante con su pregunta. Hermana, gracias. La hermana Martica nos contaba dentro del tema de nutrición, ella nombraba lo que es la grosura. Mi pregunta es si, por ejemplo, aquí en Colombia se acostumbra ahorita lo de la pata de la res, hacen colágeno. Dice que es bueno para los pulmones y eso es igual o tiene la misma grasa, digámoslo así, o está prohibido, mejor dicho, comerlo. No, hermanita. Es colágeno. Colágeno es una gelatina. Cuando les decía yo que había que tomar mucha agua, porque esa gelatina se reseca y entonces en las personas grandes nos duele la nuca, nos duele el cuello, porque el líquido sinovial y el colágeno están deshidratados y entonces las articulaciones cuesta trabajo estarlas levantando. Pero es completamente diferente la grosura que el colágeno, que es una gelatina. Bueno, hermana, muchas gracias. Adelante, hermanita Dalí. Gracias, Lilia. Ya estaba leyéndote los labios. Fíjense que apenas, y pues Dios pone las cosas, ¿no? Estaba leyendo esta parte donde, del Evangelio de Marcos, donde el Señor le habla de la purificación, de cuando les dicen de que por qué no se lavan las manos y todo el lavamiento ceremonial, etcétera, etcétera, se sabe en ese pasaje. Pero me llama la atención
Y me imagino, aquí ya Edith nos aclarará, hay una parte que yo dije, a ver, si alguien, porque es un pasaje que se usa muchas veces para decir, miren, ya podemos comer de todo, ¿no? Porque dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, pues antes, honestamente, pues yo argumentaba eso, ¿no? Pues miren, aquí está. Sí, ya te vas al contexto de lo que está hablando y todo eso, pero en esta ocasión me surgió esta duda, porque ahí dice haciendo limpios. O sea, que los alimentos, ¿había alimentos sucios? ¿Había alimentos impuros? ¿O por qué dice haciendo limpios todos los alimentos? O sea, ese pequeña anotación que me generó esa duda, ¿no? Porque, pues sí, obviamente alguien abusado me va a decir, mira, aquí dice que los alimentos, son limpios y además Dios les dio que comieran de todo, ¿no? Que, bueno, al principio, que coman, que esto será para comer. Supuestamente, ¿no? En la doctrina que teníamos. Pero sí me surgió esa duda, Edith, si hay alguna parte, porque yo lo quise buscar, ¿esa es una anotación agregada o si viene? Esa es la parte A de mi participación. Bueno, Adelante, hermanita Edith. hablamos de la parte A y después va con la parte B, ¿no? Bueno, de la parte A, supuestamente sí es una nota que se agregó y que después al transcribir se puso como parte del escrito. Pero aunque no fuera una nota agregada, no es un sustento sólido para decir que ya puedes comer de lo que sea, porque ahí la palabra que te está diciendo es alimentos, y los alimentos Dios ya definió cuáles son. Por eso él dijo, esto es lo que se come y esto es lo que no se come. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir corrigiendo en nuestro idioma qué es alimento, porque ahorita no, por ejemplo, estábamos hablando de que los alimentos que son chatarra, ¿no? Y entonces yo digo, pues es que si es chatarra ya no es alimento, porque un alimento, el requisito es que nutra, que fortalezca, que sea de beneficio. Pero si algo que yo me come no me va a beneficiar, no me va a nutrir, no me va a fortalecer, pues ya no es alimento entonces, porque me está perjudicando. Entonces, si Dios ya definió qué es alimento conforme a todas las características específicas, pues eso es lo que yo llamo alimento. Por eso todos los animales inmundos, impuros, no son alimento, porque él dijo, estos no van a comer. Y al momento en que Dios dice, estos no se comen, más bien, no son alimentos, no entran a la categoría de alimento, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el contexto, y que siempre hablamos, ¿no? Cuando hablamos de métodos de estudio bíblico, el contexto es primordial. En el contexto del pasaje, ¿qué está sucediendo? ¿De qué está hablando el Señor? ¿Y qué es lo que los discípulos se estaban llevando a la boca? No era carne, para empezar. Era el trigo que ellos estaban limpiando con las manos, o sea, era un cereal. Entonces, si acaso se refiriera de que haciendo limpios todos los alimentos, pues todos los alimentos que los discípulos estaban comiendo en ese momento y que están especificados dentro de la escritura de la Torá que se puede comer. O sea, todo lo que está calificado por Dios que se puede comer y que Martita nos dio los dos versículos. Uno está en Génesis, donde habla del fruto de la tierra, y otro en Levítico y Deuteronomio, donde habla de animales. Entonces son esas dos cosas. Y teniendo esto bien claro, pues ya no hay escapatoria, ¿verdad? No, o sea, decir, entonces cualquier cosa es alimento. Ok, entonces, ¿qué? ¿Te vas a comer, como ponía el ejemplo Martita, un plato, o sea, el plato, el material? Ya no. Incluso, a ver, ahí nos metemos en otro asunto. Incluso los recipientes en los que guisas, en los que preparas el alimento, también tiene que ver con la salud. O sea, hasta eso también, porque imagínense, hay también leyes del Señor que dice, si aquí a esta olla de barro ya le cayó inmundicia, esa la haces tepalcate, ¿no? O sea, la rompes y no vuelves a cocinar en ella porque ya está contaminada. A Dios le interesa nuestra salud, ¿por qué a nosotros no? Entonces, esa parte estaría así contestada, no sé si te
completó la... Sí, nada más que si me pudieras dar como que la base en donde está esta anotación de que haciendo limpios, o sea, como diciendo que no eran limpios o no eran tan limpios. No sé. Yo quiero hacer un comentario a la hermanita Adalid, de que estaba preguntando que si ese era un verso añadido o no. Yo le quiero decir que la Biblia del Oso, que fue escrita en 1568 y en 1569 fue cuando se imprimió en la lengua de Cervantes, ese versículo de Marcos 7:19, donde dice, y eso limpia todos los alimentos, no está. No está. Así que ese está en la Biblia del Oso, nomás para referir. Perfecto. Gracias. Gracias, Lilia, queda anotado en la Biblia del Gracias. Oso. Gracias. Bueno, ese es uno. Y sí, ciertamente lo que comentas en cuanto a que hay cosas que comemos que no son alimentos, o que pretendemos que sea comida, por ejemplo, las pizzas, ¿no? Dices, no, pues están cargadas de harinas refinadas, todo lo que le ponen de salsa katsu o salsa de jitomate, que ni es jitomate, tiene todo menos jitomate, y pues de ahí, pues lo que le llegan a agregar que pues realmente no hay ningún nutriente ahí. Y bueno, refrescos, etcétera, etcétera. Y sí, todo eso, apenas les mandaba, ahora sí como último comentario, a mi familia un video donde habla de bueno, un reel o cómo se llaman, de TikTok, cositas así, de esos videos cortitos, los dulces de Dios, y te pone frutas, ¿no? Todos los dulces que Dios hizo, la botana que Dios hizo, frutos secos, una jícama así con limoncito y salecita, ¿no? Y me llamó la atención cosas que el azúcar o el azúcar no, o sea, tiene un proceso, es pues, ¿cómo podríamos decirle? Un alimento, no, una sustancia que no fue creada, así como la sal, ¿no? Que la sal la encuentran pues, en varios lugares, ¿no? Y hay, yacimientos de sal y no hay yacimientos de azúcar. Esa la tuvieron que procesar, esa es la palabra, el procesar. Entonces, sí me lleva a pensar en eso y que desgraciadamente muchas veces caemos en cuenta, y pensamos que estamos bien, porque como esto no tomo mucho refresco, le bajé al azúcar, al café lo tomo sin azúcar, pan prácticamente no como, o de vez en cuando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Resulta que pues, vamos al cine. Y en el cine, pues nuestra cajota de palomitas, tu refresco o tu ice, no sé qué, y los nachos y el quesito que no es queso y todo eso y todo para adentro, ¿no? Y pues a bajarle, a quitar eso definitivamente de nuestra dieta, quitar lo que no es alimento. Muchas gracias, Martita. Gracias, Erika. Me encantó la cápsula y de verdad me emociona mucho que podamos hablar de estos temas que son básicos para nuestra vida. Gracias. Muchas gracias, hermanita Dalit. Adelante, hermanita Ruth. Muchas gracias. Tan interesante tema. Yo sí quiero hablar de un producto, yo creo que nos va a hacer a lo mejor un poquito de ruido, que es la salsa argentina, que casi la mayoría consume. Yo todavía estaba activa dentro de la institución de salud a donde trabajaba y se estaba haciendo una investigación de esta salsa, y se descubrieron, la verdad, cosas muy interesantes, pero nocivas para el cuerpo humano, que era causa de flacidez, producía mucha flacidez en el cuerpo. Cuando estaba yo en la terapia de la gineco, llegaban muchas jovencitas embarazadas con grandes cantidades de estrías y la mayoría de estas niñas eran consumidoras de salsa valentina. Hay personas que para todo le ponen salsa valentina, inclusive ya hasta es un producto de exportación, pero los ingredientes realmente no se dieron a conocer. Hubo mano negra ahí para que no saliera este informe a la luz.
hubo muchas políticas, pero sí les quiero hacer mención que a raíz de que yo vi ese reportaje que hicieron por parte de la institución, no consumo la salsa valentina, totalmente nociva para la salud. La verdad sí me impresionó. Aguas mis hermanas con este producto. Para los niños sobre todo es fatal. También hablando de otra cosa, hace como en 19, como en el 2010, 2015, había un programa, quizá algunas de ustedes lo vieron, que se llamaba ¿Qué edad tiene tu cuerpo? Y ahí escaneaba con computadoras, con todo, qué edad tenía el cuerpo de cada ser humano que se sometían a esa investigación. Y tenía mucho que ver con el estilo de vida, con el fumar, el tomar, el abuso de sustancias tóxicas, pero sobre todo con la comida. Había muchachitos que tenían 25 años y en el escaneo salían como que tenía 90, 95 años. Yo no sé por qué lo quitaron, pero eso realmente era motivo de preocupación. Yo creo que ahí también hubo preocupación porque cuando uno veía eso, lo escaneaban y se cambiaba el estilo por completo de comer y de todo, hacer ejercicio, a llevar una vida activa. Después le volvían a hacer el escaneo y ya salía después de meses de echarle ganas pues a esa recuperación, ya volvía en el escaneo a recuperar el cuerpo normal. Todo tiene que ver con el estilo de vida. Muchas gracias, Lili. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermanita Ruth. Gracias por la información. Adelante, hermanita Marta. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios nada más. Primero, por estar en este grupo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que siendo una persona no muy merecedora de la gloria de Dios, todavía me da más oportunidad para que trabaje para Él. Y hoy lo hice con mucho gusto. Entonces, gracias Edith, gracias. Qué bonita dedicación, hermanita Gracias Marta. a Dios. Muy bien, pues sí, no sé, ya nos quieren que nos vayamos o nos quedamos a la sobremesa. Mucho. Gracias Vamos a por la estar. sobremesa. Gracias, Lili. Gracias, qué gusto verla dirigiendo con esa sonrisa y haciéndonos ameno todo. Gracias a todas por conectarse. Pues nos queda tarea, ¿verdad? Depurar nuestras alacenas, sacar lo que no es alimento y darle la bienvenida a los nuevos, a lo que sí debe de estar allí, ¿no? Nuestros frijolitos, alverjones, lentejas, aceite de oliva, de coco, ya mencionaron el de ajonjolí, también escuché que es muy bueno el de orégano, y Martita, de veras que cuando estaba preparando su tema me dice, ese donde dice que diezmáis la menta y el comino y el, ¿qué más? En el neldo. ¿Por qué los menciona el Señor? Pues porque también se producen allá en la tierra, ¿verdad? En la tierra de Israel. Y pues todas esas, cuántas cosas son medicinales, ¿no? Hay creo que otro libro que dice sánese comiendo. No sé si han escuchado, que también hay uno así. Pero habla precisamente de todas pues de que todos los alimentos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Entonces hay que hacer caso, ¿no? Sin exagerar, así que tenga mucho cuidado. Son buenas todas estas hierbitas que el Señor les puso, ¿verdad? Como remedios, medicina para nuestro cuerpo, como dice el Señor también de la corteza del árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Entonces, sí, hay cortezas como la canela, que también es muy buena, pero lo mismo, Martita, como lo dijo, ¿verdad? En exceso todo hace daño, pero hay algunas que tenemos que tomar mínimo, así poquititito, porque pueden causarnos una reacción adversa a la salud, ¿verdad? Entonces, hay que verificar, hay que consultar, no es nada más tomárselo por tomar, hay que verificar todas estas cosas que nos llevamos a la boca. ¿Ok? Así es, Muy así bien.
Adelante, hermanita David. Quería comentar, perdón, gracias Lilia. Come o cuídate porque estás cuidando a tu yo dentro, tu yo dentro de 20 años, o sea, mi yo de 70, ¿no? O sea, lo que como ahorita, lo que haga ahorita, cómo me cuide ahorita, va a repercutir en 20 años si el Señor me permite la vida o antes. Pero también otra cosa pasa. Esta es algo muy doloroso a veces, ¿no? Cuando hablamos de las enfermedades que te atacan de momento. Tenemos aquí también hermanas que llevan enfermedades y que quisieran estar mucho mejor, ¿verdad? Y que cuidan su salud. Pero ahí es donde acudimos al Señor y el Señor nos dice, bástate mi gracia. Así que tú esfuérzate por tener la mejor salud que puedes. Anímate y esfuérzate. Pero no te afanes, porque si nada más estás, piensa y piensa con que es mi salud, te vas a desenfocar de todo el resto que es la vida y que no nada más es la salud, sino también las relaciones, el dar y el recibir, el disfrutar también de tu familia, de las bendiciones que el Señor te da. Así que somos seres integrales. Sí, vamos a echarle ganas a esto de la salud, a tener lo mejor posible en nuestra salud, sin afanarnos y sin dejar de cuidar también las otras áreas. Hoy nos tocó salud. Gracias al Señor. Qué hermoso tema. Gracias, Martita. Nos tocó Hebreo. Ahí está el reto. Y ahí Rocío les va a poner la liga para que ustedes busquen la de Hebreo y en esta semana se pongan al corriente, imprimen su alefato y empiezan Aleph, Bey, Gimel, Dalet y así, ¿no? Con todas hasta la Taf, y así vamos aprendiendo y todo va integral, ¿no? Nuestro físico, nuestras emociones, que es lo que también trata Lupita, notas Lupita Campos, que también habla, ¿no? Temas de mujeres que no son tanto de salud, pero que tienen que ver con nuestras relaciones, con nuestro convivir, con todo lo que nos rodea, ¿no? Con los retos, tanto físicos, intelectuales, familiares, de todo. Así que ahí vamos, todo unido. Vamos después con Rocío, el asunto de doctrina. Qué importante es tener la nutrición espiritual y conocer bien la palabra del Señor para que no nos engañen. Tener la base doctrinal correcta y bien verificada en la escritura completa. Nada de que antes era así y ahora ya no, ¿verdad? Antes, ahora y después sigue siendo Dios el mismo. Y vamos también creciendo en conocer cómo estudió la escritura, cómo estudió la palabra del Señor. Y así vamos creciendo. Y también con nuestras cápsulas, ¿no? O sea, ¿a poco no es bonito conocer mejor nuestra lengua española con Roraima? Y que nos deja así cuadrados los ojos porque dices, yo hablo español, pero creo que no sé lo que digo porque, porque todo lo que es los verbos, o sea, toda la gramática, de verdad que es algo que te enriquece y también te ayuda a mejorar hasta tu manera de pensar las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está la gramática española, pero también está la bibliología con Gladys, ¿no? Que también nos ayuda a entender cómo se formó, por qué yo creo en este libro maravilloso que es la Biblia y por qué yo estoy segura de que esto es inspiración de mi Señor. Es importante conocer la historia del libro, ¿verdad? De cómo se formó y de dónde, porque después nos va a hablar del canon y qué libros entraron y qué libros no entraron y por qué unos sí, por qué otros no y por qué otros, los macabeos no están, ¿por qué? Tenemos que saber también esa información que nos ayuda también a entender mejor la palabra. Y geografía bíblica, que también es súper interesante e importante ubicarnos dentro del contexto geográfico de los lugares bíblicos, de entender por qué de acá para allá, y que todo al final converge, ¿no? Porque si Martita nos va a hablar de dónde a dónde caminó el Señor,
va a tener que ver con la geografía y vamos entendiendo mejor. Así es que, amadas, hermosas, preciosas mujeres, seguimos adelante, seguimos creciendo para todos lados, pero ahorita que no sea para los lados, sino en conocimiento, en amor, ¿verdad? Nutriéndonos con la palabra del Señor y agradecidos, porque Él quiere hijas sanas, hijas fuertes, hijas sabias, hijas obedientes. Y es un gusto y es un gozo hablar de todo ello y dejarnos en las manos del Señor. Yo les quiero decir a todas las personas, si pueden ver, si pueden escuchar, si pueden hablar, si pueden respirar, yo siempre digo que cada respiración y cada latido de mi corazón sea para agradarle a Dios. Amén. Porque les digo, por Él es que estoy aquí delante de ustedes hablando. Amén. Tengo que ponerme mis cositas en los oídos para poder escuchar. Que dice que son 2 tablas de la ley. Y yo lo pongo que dice, todo lo que respire, alabe a Dios, alabe allá. Entonces yo pongo esos 2 pulmones, porque esas tablas que nos da son nuestros pulmones para respirar, para alabar al Señor. Así yo lo veo. De 2 Así en que 2 vamos, pero una sola boca, porque imagínense con 2 no, ya. dice, nos dio 2 oídos para escuchar bien y una boca para hablar menos. Así que, hermanita Gladys, adelante. Sí, buenas noches a todas otra vez. Sí, me estaba acordando, lo que les decía Martita, les decía hace rato, ¿no? Este es un tema, híjole, amplísimo, porque no solo es hablar de lo que comes en cuestión de verduras, carne, lácteos, o sea, es lo que ya no, y lo que es alimento y lo que no es alimento, ¿no? Los embutidos, ¿no? De por sí yo ya sabía que los embutidos no son muy recomendables, ¿no? Pero vaya, uno come de pavo, entre comillas. Y dices, no, pues ya con eso, ¿no? De pavo, pechuga de pavo. Y si cuando se puede, pues se da uno el gusto y una pechuguita de pavo de más o menos, ¿no? Pero resulta que ya te pones a revisar los ingredientes y trae carmín, que es de cochinilla. Entonces dices, no podemos comer cochinilla. O sea, entonces por ende, pues ya tampoco jamón. Pero vaya, a lo que voy es a que a veces consumimos cosas que pensamos que son, digamos, limpias, por decirlo, pavo, ¿no? ¿Cuál? O compras estas carnes que ya vienen, de repente las alitas estas adobadas, ¿no? Y traen un montón de cosas, ¿no? El consomé de pollo, muy famosísimo. Porque uno empieza, de verdad, cuando uno llega a los pies del Señor, el Señor va trabajando contigo y te va jalando a todos los temas. Y es tanto que te lleva paso a pasito, ¿no? Y empieza uno desde lo más sencillo hasta lo más importante, ¿no? Y cuando uno, me acuerdo al principio cuando decían, ¿por qué no comemos cerdo? Yo no entendía esta parte de que no era alimento. O sea, y es complicado a veces con la familia, ¿no? Sobre todo la lejana, que de repente te encuentras con ellos, te quieren dar de comer puerco y tú les dices, no, o sea, gracias, no lo como, ¿no? Y empieza la lucha entre la misma familia. No, es que no puedes despreciar. A ver, no estoy despreciando. O sea, hay una convicción que yo estoy siguiendo y no es despreciar. No por quedar bien con alguien voy a comer algo que me hace daño. Y algo que no es comida, ¿no? Entonces, como decía Edith, hay que tener la conciencia de cambiar nuestro vocabulario. O sea, cuando te digan, ¿por qué no comes eso? Pues porque no es comida, o sea, no está hecho para el consumo humano. Ya está con eso, no necesitas entrar en rebatingas ni en pleito, ¿no? Entonces sí es bien importante cuidar los aceites que consumimos, las harinas, o sea, todo esto que dices, ¿no? El pan, o sea, entonces me impresiona la cantidad de cosas que uno ya no compra en el súper. O sea, vas por los pasillos y dices, esto no, esto no, esto no, esto no, o sea, ya nomás vengo por rollo, por servilletas, por un jabón, ya ni suavizante, vaya, uno quiere comprar porque tanta cosa que le entra al cuerpo. Entonces también por eso hoy morimos y estamos muy enfermos por la cantidad de químicos que entran a nuestro cuerpo por la piel, por la boca, o sea,
por todas partes, la contaminación está, los ojos, los oídos, o sea, vas en el mercado y escuchas, ay, tanta porquería de música, dices, no, bueno, o sea, es impresionante todo el entorno que nos tenemos que cuidar sin ser religiosa, sin caer en la religiosidad. El Señor nos da el discernimiento porque hemos llegado a su palabra y eso nos ayuda a entender que poco a poco vamos soltando cosas sin afanarnos, sin preocuparnos, sin sentirnos mal. Entonces es bien curioso de todas las cosas que el Señor te hace mirar, te hace poner atención, cómo el Señor despierta tanto la conciencia cuando entiendes tu identidad y cuando entiendes que todo es para la gloria de Él. Y lo vas a hacer con este cuerpo de carne que Él te dio ahorita, cuando estés aquí en este plano, en este mundo. Ya después, pues ya, seremos inmortales. Pero mientras tanto, tenemos que cuidarlo con todo, lo que comemos, lo que tomamos, con todo, para poder funcionar correctamente, ¿verdad? Y sí, es bien, y como dices, todo es integral porque a veces cuidamos una parte y descuidamos la otra. A lo mejor estamos nutriendo el espíritu, pero no estamos nutriendo el cuerpo. Muchas de las cosas que hoy practicamos son también mercadotecnia. Entonces, es ahí donde también tenemos que tener esa observancia, ¿no? Hay que comer porque es necesario, el cuerpo hay cosas que necesita. Entonces sí, es importante poner atención en todas estas cosas, pero precisamente sin caer en las cosas del mundo, ¿verdad? En todas los tiempos, las líneas que el mundo marca, porque no todas son también para bien. Entonces te agradezco, Martita, por habernos hecho reflexionar en tantas cosas. De verdad que el Señor cada semana nos enseña un montón de cosas. Así que gracias y ya, perdón. Ay, así es. Dios, Tenemos gracias. que ir, como dicen ahí, sin afanarnos, poco a poco, así como comenzamos a comer la comida espiritual, hacerlo el otro proceso poco a poco. Adelante, Muchísimo, hermanita Lorena. Gracias. Gracias. Sí, yo solamente quería comentar sobre esto de que está diciendo Gladys. Pues sí, es que está hecho todo para consumir y comprar y todo lo procesado, pero pues eh, si tienen un poquito de tiempo y de curiosidad, por ejemplo, ahí en YouTube pueden encontrar recetas de cómo elaborar, por ejemplo, el concentrado de verduras, el concentrado de pollo, el hacer todo en casa, ¿no? Inclusive queso. Yo he hecho queso mozzarella, queso doble crema en casa, ¿no? Sin absolutamente conservadores. Entonces, yo creo que es cuestión de indagar. Y hay otro canal que habla sobre la salud, se llama Metabolismo TV, del extinto Frank Suárez. Franco Suárez. También ahí pueden encontrar una información muy valiosa sobre qué hacer para nutrirse en general y cómo funciona el metabolismo. Y precisamente él habla de que tenemos pues el sistema nervioso y el parasimpático, ¿no? El simpático y el parasimpático. Entonces, unos funcionamos de acuerdo al prioritariamente el parasimpático y otros el simpático. Entonces, creo que el parasimpático es el que activa y le llama metabolismo excitado. Y el otro, el simpático, es el que tranquiliza y es el metabolismo pasivo. Y entonces, dependiendo de eso, es el tipo de alimentación. Y él habla de alimentos que engordan y alimentos que adelgazan, pero no porque engorden, porque sean carnívoros, sino porque dependiendo del sistema nervioso que sea prioritario en nosotros, es el tipo de alimentación que nos va a favorecer. Entonces ahí pueden encontrar esa información, se llama Metabolismo TV y es muy, muy valioso. Hay un libro también de él que se llama Metabolismo Ultrapoderoso y también está muy interesante, por ejemplo, por lo del agua. Estaba leyendo que como tiene oxígeno, las células, todas las células del cuerpo, sin excepción, necesitan oxígeno. Entonces, si nosotros no tomamos agua, no le damos oxígeno a nuestro cuerpo, a las células para trabajar. Entonces, depende mucho pues de conocer, ¿no? Entonces, este libro también se lo recomiendo mucho y pues, pues que busquemos todo esto de manera natural y habla también el caso del plato. Dice que son tres partes de alimentos que nutren, los alimentos tipo A,
y un cuarto tipo E. El tipo E, por ejemplo, son los carbohidratos, pero no los refinados, sino carbohidratos naturales que también debemos consumir en menor cantidad, ¿no? Entonces, si se mejora el metabolismo, se mejora todo, porque es lo que nos hace funcionar, ¿no? Entonces, en ese libro de Metabolismo TV, digo, de Ultrapoderoso, se encuentra toda la información está, y en el canal de Metabolismo TV, que es gratuito, también ahí pueden encontrar mucha información. Entonces, Completando lo pues, que dice allí Lorena, todo eso es importantísimo que nos eduquemos en ese sentido, pero nunca hacer nada sin el asesoramiento de su médico, porque claro, cada caso es particular. Son esas informaciones de TV del doctor Fran Suárez son muy buenas porque él habla en sentido general. Pero, por ejemplo, vamos al caso de las frutas que las recomiendan mucho comerlas directamente. Una persona que tiene problemas con el azúcar en sangre, no de la glicemia alta, sino azúcar en sangre, que es diferente, no puede estar consumiendo ciertas frutas que traen un alto índice glicémico. Entonces, no todo me es lícito, pero tengo que como saber pues hasta dónde puedo tener los parámetros normales. Entonces, pero sí, en sentido general, complementando lo que dice Lorena, son muy buenas informaciones que la tomen eso, lo del agua también que es importante y ejercicio. Comiencen, si no pueden, todas aquellas son candidatas, todas. Aquí no hay ni excepción, todas son candidatas para que hagan ejercicio. Que me duele el codo, que me duele la pestaña, que me duele el vellito del brazo, comiencen en una silla. Se puede comenzar haciendo ejercicios en una silla. claro, claro, Muévase, que eso le va a ayudar muchísimo. Agua, el agua es vida y el agua es la mejor medicina para el cuerpo. claro. Y lo más Que triste es hoy cuando uno ve a las personas con su bastón o con su ya peor la andadera, pues en algún momento comenzó con poquito, ¿no? Y no se le atendió. Entonces, y sobre todo hay como un concepto de enfermedad, ¿no? Yo me percato cuando se va al seguro social que hay una condición de enfermedad, que la enfermedad es algo inherente al ser humano y al adulto mayor. Entonces, no, tampoco, porque esa es una idea también que ha vendido la parte comercial pues de la farmacéutica sobre todo, ¿no? Entonces, que sobre todo nuestra mente siempre esté llena, nutrida de la palabra, porque dice que será nuestra, como dice, será Medicina. medicina para tus huesos y también hermosea el rostro. Entonces, pues si nutre los huesos y el rostro, pues hay que tomarla todos los días, 3 veces al día, como una dosis ya permanente. Y esa no hay que suspender, esa se mantiene permanente por toda la vida. No es como las vitaminas y como muchas cosas que hay que suspender, esta no. Esta es permanente 24/7 y para toda la vida, ¿no? Muchas personas acostumbran a hervir el agua por diferentes causas y cuando la toman les sabe raro y no les gusta. Dijiste algo muy importante, Lore, el agua lleva oxígeno. Entonces, en las comunidades donde yo trabajaba, acostumbramos a orear el agua, vaciarla de un recipiente a otro para que el agua se oxigene y reúna todas las propiedades, ¿sí? Cuando por favor acostumbren a hervir su agua, ventílenla de un recipiente a otro para que se oxigene las moléculas de agua. El qué asunto rico. con el agua de botellón es que es un agua muerta, que no tiene nutrientes. Entonces, quien solo toma agua de botellón, pues tenga su Y lo precaución. que contiene, hagan la prueba, pesen la misma cantidad y esa, la agua de botellón pesa más teniendo la misma cantidad que la otra. ¿Cómo? A O ver, sea, que el agua que viene así en botellones, le ponen aditivos y cosas de esas, porque, por ejemplo, lo que están en los botellones hay que limpiarlos con cloro, hacerle todo lo que es el proceso para que se mantenga y para darle esa sensación de frescura, de que la burbujita, aunque no sea gasificada, pero eso es que le añade peso. Antes, cuando no había botellones, pues yo me acuerdo de niña, se hervía el agua y ya uno sabía que se hervía el agua y se aireaba, como dice. Sí, como dice Ruth, Y pero esa exacto. nosotros en era México tomábamos agua de la llave, Así pero era de todo la, el tiempo.
Eran de otros pozo, de tiempos. Perdón, el problema del agua embotellada, parte de que ya está embotellada, ya no corre, ya no es agua que tenga ese oxígeno, ¿no? Como dice Ruth. Pero también es que como es plástico en donde está, si se asolea, es veneno sí. puro, ¿no? Entonces, todos nuestros garrafones son de plástico. Y lo que más podemos hacer es que no se asolen, o sea, no ponerlos en el sol, guardarlos en un lugar fresco. Pero antes de que los Y compres, eso tiene tiempo ¿tú sabes cuánto tiempo pasan esos botellones fuera de un almacén bajo techo para que los ingresen cuando Y los, bueno, ahora cuando sí los que reciben? depende de dónde se compren, Roraima. Nosotros Ujú. estamos comprando a un señor que tiene su purificadora y nos vende purificada y alcalina, Ah, directo. porque pues también ya uno ahora tiene que buscarle también que tenga minerales, porque como las Claro. purifican, les pasan a traer todos los minerales. Y pues sabemos que podemos mineralizarla con bicarbonato, sal y limón. Miel también está recomendado, ¿no? Pero pues entre más natural sea, mejor. Y de Mejor. verdad que sí, sabe muy distinta un agua de una fuente natural, porque se refresca uno. Pues es como el aire en la ciudad, uno medio respira, pero vas al campo y, o sea, se siente el cambio. Y así estamos, ¿no? Las que vivimos en ciudad, pues nos conformamos con el aire y con el agua que nos llega acá. Bueno, vénganse para acá, pues. Y Vamos si pues, oyen, vámonos con Roraima. Gracias a todas, Matita. Gracias. Erika ya no está, pero también le agradecemos mucho por su cápsula de hebreo. Laila, todo. Laila, Laila,